Ahí vamos. Bueno, vamos entonces a abordar el primer bloque temático haciendo un punteo de los temas importantes que no pueden dejar de considerar. Vamos a compartir pantalla de una presentación. Les pido por favor que después me hagan acordar de última, si ven que no la subo, esto se llama Alzheimer o edad, eh, que, que después cuelgue la presentación, es un preci, ¿sí? En la página, en Cátedra Virtual. Bueno, eh, vamos a, hablamos en la clase pasada de comercio. Cuando dijimos comercio, hablamos de intermediación, ¿sí? Acercamos la palabra comercio o el concepto de comercio e intermediación. Vamos a... Ahí está. Dijimos que no es producción, dijimos que no es consumo. Hablamos de venta mayorista y minorista, es decir, hablamos de las grandes cadenas, que por ahí le compran directo al productor y que obtienen un mayor precio. Y hablamos también del minorista, que le compra, que va y compra a Nini, el del almacén de la esquina de mi casa, que va, le compra a Nini y le me vende a mí. Dijimos, esto es intermediación en el concepto económico de la palabra. Lo que no quita que también, digamos, nos encontremos ante una situación. Cada uno que se involucra en la cadena de comercialización lo hace con una utilidad o con un objetivo distinto. El problema se nos presenta en los dos extremos, es decir, aquel que hace una parte de la producción o aquel que compra y que tiene en la compra algo para consumir. Entonces ahí empezamos con actos mixtos en los cuales aparece el consumo, pero no es todo para consumo, o aparece producción, pero no es todo producción. Históricamente, ¿hay alguien con micrófono abierto? Por favor. No lo pasé todo. Bueno, no lo detecto. Cuando los tengo todos juntos, acá está. Constanza. Bien, como les decía, históricamente el derecho comercial no se encargó de algunas cosas. ¿Sí? Hay materias que siempre se consideraron que no era derecho comercial, y esto sigue digamos, en la distribución de temas entre lo civil y lo comercial, aun cuando hay unidad legislativa, sigue estando vigente. Por ejemplo, la materia inmobiliaria, todo lo que es compraventa de inmuebles, eso es algo que toda la vida fue derecho civil, y hoy a los que estén cursando derechos reales se van a dar cuenta que todo lo que tiene que ver con compraventa de inmuebles o transacciones sobre inmuebles está asociado al derecho real y al derecho de contrato civil, ¿sí? O sea que ustedes cuando vean reales se van a dar cuenta que con lo que vieron en contrato compraventa, lo que vieron por ahí en hipoteca, en contratos como contrato, y la parte de derechos reales, de la fuente del acto jurídico que permite el nacimiento del derecho real, que sería el título suficiente, junto con el modo suficiente y la inscripción registrada según el caso, ustedes van a tener todo el combo de lo que pasa con un inmueble. Bueno, eso es derecho civil y está claramente delimitado como derecho civil. También es derecho civil, y históricamente fue derecho civil y no estuvo vinculado al derecho comercial, la cuestión relativa a las profesiones, al ejercicio de las profesiones liberales. ¿Sí? Es decir, cuando yo estoy atendiendo a un cliente, la relación que tengo yo con el cliente no es una relación comercial, sino es una relación civil. Lo mismo que pasaría con un médico, con un odontólogo, con un arquitecto, con un ingeniero. Es decir, el ejercicio de la profesión liberal es un tema, o sea, la responsabilidad que se genera como consecuencia del incumplimiento de estas cuestiones es un tema civil. También fue un tema civil históricamente, y sigue siéndolo, la cuestión de las actividades, que en realidad tampoco es civil hoy, es una rama específica, la cuestión de las actividades extractivas del suelo. ¿Sí? La minería tiene su propia disciplina, la producción agropecuaria tiene su propia disciplina, pero no es derecho comercial, es decir, ahí hay un régimen específico que regula, por ejemplo, qué contratos se pueden celebrar en relación a un fondo que tiene producción agropecuaria, con características bien particulares, es decir, no es una locación común y corriente, sino que tiene sus características, y eso tampoco fue nunca derecho comercial. Es decir, tenemos materias excluidas históricamente de lo que es concepto de derecho comercial que siguen siéndolo así. Después, otra cosa que teníamos que tener claro, que esto estaba vigente y se explicaba mejor cuando estaba vigente el Código de Comercio, pero ahora sigue estando digamos, en vigencia, es que el concepto de económico y jurídico del comercio pueden diferir. ¿Se acuerdan que yo les decía? Para el derecho comercial, para el código que estaba vigente, el Código de Comercio,
había cuestiones incluidas dentro del Código de Comercio que no eran estrictamente intermediación, pero que aún así eran consideradas derecho comercial. ¿Sí? Contratos que tenían que ver con prestaciones que podrían haber sido civiles, pero que eran comerciales simplemente por la vinculación que tenían. Dijimos un ejemplo, a ver si alguno se acuerda. Dijimos un ejemplo de un contrato de servicios que dijimos, esto estaba dentro del derecho comercial por una cuestión de vinculación histórica. El contrato de transporte marítimo. Claro, exacto, exacto. Históricamente, cuando se reguló esto, que yo te venda algo y que te llegue era casi lo mismo. Entonces, mucho era por barco. Y bueno, y el transporte quedó dentro del derecho comercial también por una cuestión de vinculación. Muy bien. Bueno, esto entonces es lo que nos daría el contexto de la materia comercial, ¿sí? Voy a hacer solamente una semblanza muy rápida de qué pasó históricamente y cómo nace el derecho comercial. Y esto tiene una ubicación o una característica importante porque nos ayuda a entender la actualidad del derecho comercial, no solamente su origen histórico. Nos tenemos que situar a la salida del feudalismo, ¿sí? Siglo XII, siglo XIII. Piensen en una Europa dividida en feudos, ¿sí? En castillos feudales, segmentada no en torno a el concepto de nación, que es muy posterior, ni siquiera vinculada a asociaciones de señores feudales, ni nada. O sea, una Europa fragmentada por dueños de tierras, ¿sí? Por familias dueñas de tierra, y por lugares en donde era tierra de nadie y que apareció el barabara, es decir, el bárbaro, el que no hablaba el mismo idioma, que era el que habitaba ahí también y que quería tener su lugar, y que obviamente se encontraba de vez en cuando con que vivían de una manera mucho más precaria y que los que vivían dentro de un feudo tenían ciertas ventajas que a ellos les importaban o les interesaban, y bueno, y ahí aparecían las invasiones que hacían los bárbaros frente a eso. O sea, en ese contexto, ¿sí? Del siglo XII, se empieza a quebrar ese régimen de feudalismo cuando los que de alguna manera servían al señor feudal se empezaron a cansar del tema y empezaron a abrir su propio modo de convivir distinto a el ser siervo del feudo, ¿sí? Entonces ahí aparece, digamos, la posibilidad de decir, bueno, yo voy a ejercer una actividad respecto a la cual no le tengo que pedir autorización a nadie, no tengo que recibir ninguna autorización de nadie, y además que voy a ganar lo que pueda obtener como consecuencia de esa actividad. Es decir, no es que presto un servicio para que me defiendan y simplemente poder subsistir. Ahí aparece el famoso concepto de burguesía, el burgo como ciudad, es decir, los lugares que ya no eran lugares de un solo dueño, sino que eran lugares que estaban fuera de los regímenes feudales, que tenían este contexto de gente que se iba a vivir ahí, que había abdicado y que se había escapado de alguna manera del régimen feudal, casi servidumbre que había, y que empezó a hacer su propia historia, ¿sí? Emprendedores, diríamos hoy. Bueno, esos emprendedores, esos burgos, esos burgueses, empezaron a generar esas ciudades que fueron creciendo y que fueron dando origen a asentamientos urbanos, podríamos decirlo con un término moderno, no propio para lo histórico, pero sí descriptivo. ¿Qué pasó en esos feudos? Bueno, en esos burgos. Bueno, que había gente que se dedicaba cada uno a una rama distinta. Había un carpintero, había un herrero, había un obrero, había lo que hoy es un agropecuario, es un verdulero, alguien que tenía, que hacía labranza, otros que hacían, que tenían animales. Y empezó el tema del trueque y el tema del intercambio, y ese intercambio se dio inicialmente en esos contextos de lugares en donde estaban asentados esta nueva clase social, ¿sí? ¿Qué empezó a pasar? Bueno, empezó a pasar que la gente, primero el trueque para subsistir, y después empezó el desarrollo de lo que sería ya el comercio como modo de vida. Es decir, me transformé, antes era un artesanato, era casi una vocación, el hijo del carpintero era carpintero porque no había otra manera de subsistir que no fuera haciendo lo único que sabían hacer. Pero después empezaron a ver que esto, digamos, empezó a ver que yo podía producir más que lo que necesitaba para hacer el trueque, y entonces empecé a tener una mini empresita, es decir, una organización
destinada a venderle no solamente a los que me venían a pedir, sino a aquellos que, para salir a ofrecer al público. Bueno, esto generó que aparecieran las ferias. Es decir, gente que dijo, bueno, si nos movemos todos juntos, y esto que hacemos para vender a otros, no solamente lo vendemos en nuestro pueblito donde hay 20 o 30 que ya me compraron lo que necesitaban, sino que puedo salir a ofrecerlo a otro lugar. Bueno, entonces me empiezo a dedicar a esto y voy generando una especie de organización social que permitía que se movieran juntos como si fuera una feria, como la feria de acá, que hay en calle 38, que alguno habrá ido a comprar alguna vez frutas, verduras, huevos, hasta incluso creo que había pescadería en algún lugar. Es decir, gente, productores que en forma conjunta organizaban un entorno de venta móvil, que ya no era establecido en un determinado lugar, sino que se movía de un lugar a otro. ¿Sí? Bueno, este entorno fue generando una necesidad jurídica, porque mientras todo esto sucedía, ¿qué derecho regía en ese momento en Europa? El derecho romano, los vestigios del derecho romano, y el derecho canónico, porque ahí estaba la iglesia también. Y ustedes saben, y si recuerdan el derecho romano, hay profesores medio complicados de derecho romano, pero bueno, eso es un problema de ustedes. En el derecho romano había un formulismo para reclamar, había acciones que me protegían, y obviamente que había que cumplir con una cierta formalidad, porque era una manera de controlar que las disputas salieran de lo que era quién era el más fuerte y quién tenía poder sobre el otro, y que fueran realmente sometidas a una decisión ecuánime, ¿sí? El arte de lo bueno y lo justo, como decían los romanos. Entonces ahí aparece la figura del pretor, la figura para los gentiles, y lo que eran los jueces, ¿sí? Los tribunales que decidían sobre las cuestiones y los problemas que se daban entre los ciudadanos de Roma. Eso se había roto ya el poder central de Roma, pero había quedado el sistema jurídico. ¿Y quién aplicaba el sistema jurídico? El señor feudal. Y en la burguesía, lo único que conocía, es decir, en los burgos, en las ciudades, lo único que se aplicaba ahí era también el derecho romano. Pero claro, ahí había un problema de aplicación. Primero porque había todo un procedimiento formulario para llevar a cabo una solución. Y fíjense, algo nada novedoso o nada que haya cambiado mucho para nuestros días. Los sistemas eran lentos. Eran sistemas que, a ver, ¿qué pasaba? Si yo le vendía algo, un mueble a una persona en este pueblo, y al momento de recibir el mueble se lo llevó a la casa y resulta que el mueble estaba roto o no era de la característica que yo había prometido, ¿con qué me encontraba? Bueno, me encontraba con que había una situación, era un reclamo de mi consumidor, vamos a decirlo así, es decir, de aquel que me había comprado el mueble. Y ahí se generaba el problema de que no tenía una mecánica de resolución de ese conflicto apta para que a mí me permitiera seguir haciendo lo que yo hacía, porque la feria estaba 2 días en ese pueblo y después iba a otro. Y yo me tenía que quedar en ese pueblo discutiendo por ese mueble que yo vendí, me perdía a vender todos los muebles que seguían en las ferias siguientes. Entonces, aparece una manera de resolver estas disputas que es una manera generada por los propios comerciantes. Es decir, que la feria tenía su propio derecho. Cuando yo entraba en la feria sabía que entraba en un régimen jurídico distinto. Y ese régimen jurídico se fue dando por las costumbres. Es decir, por los usos y las costumbres de aquello que se entendía que era lo lógico para resolver esa cuestión. No ir ya a la autoridad del burgo para ver cómo me resolvía la cuestión, sino lo resolvemos acá entre comerciantes como si fuera un derecho que se trasladaba, ¿sí? Como pasa hoy con un barco. Es decir, el barco tiene una bandera, y si el barco está en aguas internacionales, lo que pasa arriba del barco se rige por la ley de la bandera del barco. Bueno, acá pasaba lo mismo, había una ley de la feria. Esa ley de la feria eran los usos y las costumbres de los propios comerciantes. ¿Y quiénes aplicaban el derecho? Los propios comerciantes. Otro comerciante que no tenía que ver con la disputa decía, bueno, a ver qué pasó, explícame qué era esto, y se resolvía en el momento, que era lo que permitía para ambas partes que el tema fuera posible y con una solución eficaz y eficiente. Esas costumbres fueron generando reglas, y esas reglas se empezaron a recopilar en estatutos. Esto principalmente pasó en una zona muy fea de Europa,
en la costa amalfitana, ¿sí? Y del otro lado también, en el Adriático y el Tirreno, ¿sí? Cuando si alguno tiene la fortuna de haber pasado por esos lugares, dice, bueno, comerciar acá era un lujo. Y ahí aparecieron ciudades que empezaron como Amalfi, como Bari, como Génova, toda la parte de la Especia, toda la costa italiana, que era donde llegaban los barcos, y de ahí se generaba también toda la transacción. En todos esos lugares, en esos asentamientos urbanos, casi ciudades ya, empezaron a dictarse estatutos. ¿Qué eran estatutos? Bueno, estatutos eran ni más ni menos recopilaciones de costumbres, como para generar reglas ya estables sobre ciertas cuestiones que eran las costumbres de la feria. Entonces los pueblos empezaron a recopilar esos estatutos y así nace. ¿Sí? Ahí es donde se ubica históricamente el nacimiento del derecho comercial. Si miramos las condiciones de esto, y lo traemos a hoy, ¿sí? Lo traemos a hoy, nos vamos a encontrar con que no es tan difícil, no es tan distinto a lo que pasa hoy. Fíjense, nosotros teníamos una manera de hacer transacciones hasta hace 2 años y medio, que era que por más que yo pudiera comprar algo por internet, y piensen cómo pensaban antes de la pandemia ustedes. No, el gym me lo tengo que ir a probar, yo no sé cómo me queda. La camisa, no, bueno, esto yo no lo compro. Sí, me puedo comprar algo de poca plata, de no mucho, pero cosas importantes voy y las compro en el lugar, las quiero ver, las quiero tocar, quiero que me den lo que yo vi. ¿Y qué pasa hoy? Y el 80% de las cosas las compramos por internet. Y si quieren proyectar esto, hay un problema. Hay un problema porque los comerciantes están viendo cómo crecen los sitios de venta electrónica de las propias fábricas. Es decir, si hoy ustedes van a comprar una cocina, una heladera, un aire acondicionado, no dejen de mirar a cuánto lo vende el sitio de la fábrica. Digo, ¿qué nos pasó? Bueno, nos pasó que tuvimos que cambiar la manera de hacer el comercio. ¿Por qué? Porque apareció una pandemia. Bueno, ¿qué pasó volviendo al flashback histórico, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, que empezamos a aplicar una manera de resolución de conflictos distinta porque el entorno me obligó a que fuera así. Y acá aparece un dato importantísimo del derecho comercial. El derecho comercial nace por una necesidad específica en un momento histórico determinado y con un contenido que está dado por ese momento histórico. Esto es lo que hace que el derecho comercial sea considerado lo que se llama una categoría histórica. Si ustedes lo ven en los programas, dice el derecho comercial es categoría histórica. ¿Qué significa? Esto significa que el derecho comercial es un derecho que nace y se sustenta sobre la base de una determinada necesidad, que es que haya un derecho que resuelva eficazmente conflictos entre personas que se dedican a esto o que, aunque no se dediquen, transaccionan bajo un determinado ámbito. Así como vimos nosotros cómo cambiamos nuestros hábitos de compra y de venta, ¿sí? Y lo vimos recientemente, lo mismo podríamos decir en el origen histórico del derecho comercial, que fue lo que pasó. Pasó eso. Ahora, el derecho comercial fue evolucionando con el tiempo. Y no solamente tenemos esa primera etapa de nacimiento, en donde se habla y se identifica esa primera etapa como el derecho personal, o la etapa personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí en ese caso, o el derecho subjetivo, ¿sí? Ahí el derecho comercial estaba asociado a la persona de los comerciantes. Era un derecho profesional hecho por comerciantes, porque eran usos y costumbres comerciales, aplicado por los mismos comerciantes, ¿sí? En un determinado contexto de tiempo y de lugar, ¿sí? Pero asociado principalmente a la persona del comerciante. Por eso se dice que es la etapa subjetiva. ¿Qué pasó después? Y acá acelero porque esto lo van a poder leer muy bien. Cuando aparecen las naciones y aparece el concepto de nación, el primero que saca un código, si bien hubo codificaciones que contenían derechos comerciales, o digamos, regulación de comercio, ¿sí? Mucho antes incluso que lo que hablamos, ¿no? Porque en Hammurabi había, ¿sí? Pero digo, si ustedes ven, hacen un sondeo de doctrina, van a ver que el origen del derecho comercial, la mayoría de los autores lo sitúa ahí, en donde hablamos, ¿sí? A la salida del feudalismo. Pero sin perjuicio de que existieran ya el derecho romano, en Hammurabi, el código de Hammurabi,
disposiciones de derecho comercial. Digo, cuando empiezan el concepto de nación, de monopolio de la ley, dictada por un ente suprapersonal, como es el Estado, ¿sí? Aparece el Código Napoleón y aparece el Código francés. ¿Sí? El Código Civil francés y el Código de Comercio, el Código Napoleón francés, que aparece como una codificación que quiebra un poco este principio del derecho subjetivo, porque estructura y delimita la materia comercial en torno no ya al concepto del comerciante, del sujeto comerciante, sino en torno al acto de comercio. Es decir, ya no es subjetivo, sino que es objetivo. No importa quién celebre el acto, sino importa el contenido del acto. Y nosotros aplicamos derecho comercial aun cuando aparezca aun cuando se esté celebrando un acto entre dos sujetos que no son comerciantes. Yo no voy a calificar como comerciante a los sujetos por el acto, pero sí le voy a aplicar derecho comercial para resolver ese problema. ¿Sí? Pusimos un ejemplo la clase pasada. ¿Alguien se acuerda de esto? Pusimos un ejemplo de esto. Cuando un particular vendía un auto a otro particular. Bueno, sí, y el del médico también. Que decíamos, Sí. yo voy al médico, el médico me cobra porque no tengo obra social, entonces yo le pago con un cheque. El cobro, la emisión, el cobro del cheque, el depósito del cheque es un acto de comercio, pero el médico no es un comerciante y yo no soy comerciante por entregar el cheque. ¿Sí? Pero eso era un acto de comercio, es un acto objetivo de comercio por la forma en ese caso. ¿Sí? Entonces, ahí había, en el derecho, en el Código de Napoleón, un concepto de limitación de la materia comercial distinta. No era ya la feria, no era ya la persona del comerciante, sino el acto de comercio. ¿Sí? Y la evolución hasta hoy es el salto que se da, perdón, nuestro código de comercio tomaba la fuente francesa, con lo cual nuestro código comercial era predominantemente objetivo. ¿Sí? Si esta materia la estuviera dictando antes del 2015, estaríamos hablando del acto de comercio, de la enunciación de actos de comercio que tenía el artículo 8 del Código de Comercio viejo. ¿Sí? Y decíamos que principalmente lo que hacía es un listado de cuáles actos se consideran actos de comercio, con lo cual todo esto entra dentro de este código. Lo que no está acá será derecho civil, que es el derecho general, privado. ¿Cómo se sale de esa etapa y se pasa a la otra etapa, a la tercera? Bueno, a partir del año 40, más o menos, ya había conceptos anteriores de esto, pero digo, a partir del año 40 aparece el concepto de empresa. Y el gran paso que se da también en materia codificatoria es el Código Civil Italiano de 1942, que nuclea la materia comercial en torno al concepto no ya de persona comerciante, no ya de acto de comercio, sino en derredor al concepto de empresa. Y si ustedes hoy quieren hacer, después de torturarse con el derecho comercial, con profesores como estos, si aún así les quedan ganas de derecho comercial, no van a encontrar hoy una especialización en derecho comercial. Si ustedes miran, lo que van a ver es especialización en derecho empresario, derecho de la empresa. Porque hoy por hoy, lo que en definitiva termina nucleando la materia es el concepto de empresa. Es decir, el comercio se acerca mucho a la empresa como tal. Y empresa no ya solo como concepto de la persona empresaria, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de empresa, ahora vamos a decir un poquito algo sobre la empresa, pero cuando hablamos de la empresa, uno con la cabeza se va a distintos lugares. ¿Sí? Cuando yo digo, por ejemplo, la empresa tal compró tal fábrica, estoy hablando de la empresa como sujeto de derecho. Pero también a veces decimos, fulano de tal compró tal empresa, y ahí sería un objeto de derechos. ¿Sí? O a veces hablamos de la empresa como ente social, ¿sí? Como una organización. Hablamos de la organización empresaria, de la responsabilidad empresaria. ¿Sí? Le damos un contexto a la empresa, o sea, como un entorno. Y ahí no hay una categoría jurídica específica. Entonces, el Código Civil Italiano de 1942 habló por primera vez de la empresa, digamos, vista de esta perspectiva, y habló de la empresa como una actividad de organización. ¿Sí? Y
hablar de actividad en materia jurídica es algo complejo, porque lo más cercano que tenemos a actividad es acto, ¿sí? Y el acto no es exactamente actividad. Cuando uno mira en Civil 1 o en Privado 1 hoy, ¿qué es lo que hace que, cuáles son las bolillas que veo? Y hablamos de categorías jurídicas, hablamos de institutos del derecho privado, se habla de personas, se habla de hechos, se habla de actos, pero no se habla de actividad. Entonces, si hoy quisiéramos encuadrar o decir cuál es la categoría jurídica del concepto de empresa en nuestro derecho, bueno, tendríamos que ir a buscar si la empresa está regulada como persona y ver en las personas jurídicas, privadas y públicas que enuncia el Código Civil si aparece la palabra empresa. Tendríamos que ver si aparece como un acto, ¿sí? Si hay una descripción de algún acto que se pueda considerar como acto de organización, o si existe la categoría de actividad. Y ahí nos vamos a encontrar con una desilusión, porque el Código Nuevo no tomó una decisión específica de cómo regular la empresa como una entidad con características esenciales específicas y jurídicas, es decir, no hay una definición de empresa en el Código Civil y Comercial, sino que la vamos a ver desperdigada y metida en distintos lugares de un modo bastante asistemático y con distintas connotaciones. Lo van a ver en los artículos que les mencioné y en las clases que están grabadas, van a ver que hay distintas menciones al concepto de empresa, empresario, a lo largo del código, ¿sí? Pero no hay un capítulo que hable de la empresa en forma sistemática. No hay una definición de empresa, no hay un concepto de empresa en el código. Y, digamos, para concluir con lo que sería la evolución histórica, podríamos entonces diferenciar estas tres instancias: la instancia subjetiva, la instancia objetiva, ¿sí? O etapa, ¿sí? La etapa subjetiva, la etapa objetiva y la etapa de empresa. Y podríamos decir que hoy sigue nucleando el derecho comercial la empresa, ¿sí? Es decir, hoy sigue siendo el concepto más formal, más acabado, más utilizado en torno al derecho comercial, sigue siendo hablar de derecho empresario. Y obviamente cuando yo hablo de derecho empresario, y por ejemplo como abogado me quiero especializar en asesorar empresas, no solamente tengo que saber de derecho comercial, se amplía la materia, porque la empresa tiene empleados, necesito manejar conceptos de derecho laboral. La empresa puede realizar actos que no sean comerciales y que sean civiles, tengo que manejar derecho civil. Si la empresa presta servicios para el Estado, tengo que manejar derecho administrativo. Es decir, incluso hay hasta regulaciones penales empresariales, ¿sí? Siguiendo entonces con la presentación, para no atrasarnos mucho. A ver, ahí está. Repetimos entonces que el concepto del derecho comercial está asociado a esto que dijimos que es categoría histórica, ¿sí? Teníamos un código que, como dice acá, aglutinaba muchas materias, ¿sí? El código de comercio, y hoy el código civil y comercial también, o sea, mete todas las materias juntas. Y ahí tenemos un concepto de que el derecho comercial existe como tal, como rama autónoma, si se quiere, como rama autónoma de estudio, pero que se va modificando permanentemente. Es decir, con el código de Vélez-Sarsfield vigente, que era un código del siglo pasado, nos encontrábamos con que había ya derecho comercial, había e-commerce. Bueno, eso era derecho comercial, aunque no estuviera ni siquiera cerca de estar regulado en el código, ¿sí? Pero seguía siendo derecho comercial. Porque el principio que sigue informando qué es derecho comercial sigue siendo el mismo principio del origen histórico. Es decir, el contenido, la necesidad del derecho comercial tiene que ver con los usos y las costumbres. Es decir, hay una fuente de derecho fundamental para el derecho comercial que es el uso y la costumbre comercial. Y esto, trayéndolo a la actualidad, nos lleva a estos conceptos medios extraños, que es lex mercatoria, principios internacionales, Incoterms, internacionalización. Que estos son cosas que ustedes van a poder ver en el artículo de Marzorati que les recomendé. ¿Qué pasa hoy? Y ustedes lo pueden advertir. Las fronteras nacionales cada vez son más livianas, pese a que hoy estamos asistiendo a una guerra por fronteras, ¿sí?
Pero en materia de comercio, con todos los problemas sociales que eso trae, las fronteras digamos, de los países para lo que es lo comercial cada vez son más difusas. Es decir, cuando ustedes compran algo y empiezan a mirar quién lo produce, quién lo distribuye, quién lo vende, dónde lo compro, ¿sí? Se van a dar cuenta que muchas veces están comprando cosas afuera. A ver, les doy un dato. Ustedes hoy, hay muchos libros que acá en la Argentina no llegan hoy por el problema de la importación. Entonces, cuando ustedes quieren leer algún libro, si la edición del libro es española o mexicana o lo que fuera, bueno, no está y no lo volvió a editar. Y si no hay una editorial local que lo haya editado, hay muchos libros que uno sale a buscar que no están editados. De hecho, los libros nuevos de los autores europeos modernos, que la mayoría se edita en Europa, digamos, salvo lo que es bestseller, que por ahí la editora local dice, sí, esto lo publico, me quedan libros españoles. Por eso si alguno fue últimamente a una librería, libros parecidos, algunos salen 2.000 pesos y otros salen 5.000. ¿Cuál es la diferencia? Que un libro es español y el otro es argentino. O sea, fue editado en España o en Argentina. Bueno, hay un sitio que se llama Busca Libre, que uno compra y se lo imprimen y se lo mandan. O sea, lo que tienen es el libro en PDF, con los derechos, creo, no lo sé, pero a mí me lo mandan y me llega. Me llega en 30, 35, 40 días. ¿Por qué? Porque lo imprimen en Londres. Y me lo mandan por Londres. Qué buen servicio, Eduardo, ¿eh? Qué matecito te traen, ¿eh? Que no esté lavado, ¿eh? Por favor. Entonces, yo estoy comprando un libro que lo estoy comprando en Londres. Y me llega hoy. Ni me di cuenta. Cuando uno empieza a mirar y a chusmear por dónde viene por ahí. Entonces, es una manera de acceder. Obviamente que el libro sale un poco más caro de lo que saldría y por eso a veces las ediciones no son la misma edición. O sea, generalmente es la misma, pero la calidad de la encuadernación y digamos, por ahí no es la mejor. Pero bueno, un libro que está agotado y que no se consigue acá, se consigue así. Cuando no compro un libro, un ebook, que lo pongo en el Kindle y lo leo desde el Kindle. Entonces ahí ya estamos rompiendo fronteras, porque ahí el libro, ¿dónde lo compro? ¿Dónde viene? ¿Quién lo digitalizó? O sea, el derecho comercial, el derecho hoy de transacción comercial, es un derecho internacional. Ineludiblemente. Y no a gran escala, ¿sí? Que eso ya lo era hace bastante. ¿Sí? Cuando China abre fronteras y empieza a producir, el Made in China, el Made in Hong Kong, ¿sí? El famoso que, digamos, que yo leo y es todo Made in China, Made in Hong Kong, era algo que yo, digamos, lo miraba y decía, bueno, será así. Y a nivel internacional empezó a producirse todo en China por los claros abaratamientos de costos por nosotros. Bueno. ¿Puedo contar algo que me pasó? Yo Sí. compré una funda por internet en una fábrica que supuestamente estaba acá en Argentina. Bueno, pasó el tiempo, como 4 meses, y me llega una notificación del correo que tenía que ir a retirar la encomienda o el paquete. Claro. Venía de China, yo no lo sabía, Claro. porque creí que era la fábrica que lo hacía acá en Argentina. No, bueno, pero la gran mayoría de componentes, por ejemplo, asociados a lo que es tecnología y celular, es todo chino, es todo de ensamblaje, o sea, de producción china. Entonces, vos estás comprando algo que en realidad, y ahí cuando te dicen andar al correo, muchas veces es andar al correo y te lo llevas, y muchas veces es andar al correo y pagar en la aduana porque te lo mandaron sin cobrar el impuesto, ¿sí? Entonces, yo compré pensando que compraba un precio y en realidad no pagué el derecho de aduanero, ¿sí? Por eso hay todo un tema ahí. Durante mucho tiempo, y con el tema de restricción de importaciones, ahí tenemos todo un problema en relación a cómo llega lo del exterior. Digo, pero para no meternos en el tema argentino puntual, digo, lo que está pasando hoy, el derecho que ustedes van a ejercer, chicos, es un derecho internacional. Miren, cuando yo me sentaba a estudiar una materia, a nosotros nos hacían estudiar muchos profesores de los tratados, ni siquiera de los manuales. ¿Sí? Había que ir a la biblioteca, había que llevarle facturas a la bibliotecaria para que te dejara sacar el libro que por ahí no te dejaba sacar, ¿sí? Hacerte amigo, o te quedabas en la biblioteca a estudiar, ¿sí? Buscar el libro, no googlear, buscarlo,
mover la patita, ir el día de lluvia, quedarse en la biblioteca, ¿sí? Tienen ventajas, ¿eh? O sea, son una generación con algunas ventajas. La generación cómoda, diría algún viejo más resentido, pero digo, yo me beneficio con eso también. Pero digo, era distinto, ¿sí? Y digamos, ese acceso a esa información era un acceso que yo entraba, miraba el tratado, y de todos los temas que yo iba leyendo, había un apartado de todas las materias, que decía derecho comparado, que obviamente... ¿Por qué? Porque en un tratado de derecho, el tratadista que escribía el tratado de derecho explicaba cómo estaba regulado esa misma materia en otros regímenes jurídicos para entender el contexto de por qué nuestro país tomaba esa decisión y cómo se regulaba en otros lugares. Uno como estudiante decía, a gata me voy a aprender el derecho argentino que me voy a meter en el derecho español, francés, italiano o alemán. Pero para lo que era la investigación científica, eso estaba ahí. Y era una explicación. Y era un contexto histórico que le daba a lo que yo estaba leyendo un fundamento o un desarrollo que culminaba y que cerraba. Ejemplo, si ese autor criticaba la solución argentina, iba a citar cómo estaba regulado en otros lugares. ¿Sí? Hoy no se estudia así el derecho. ¿Sí? Nosotros tenemos un problema que es que el derecho, ustedes se van a graduar en derecho local. Pero, digo, lo que tienen que tener es una cabeza internacional y tienen que empezar a estudiar, entendiendo que hay cosas que se van a empezar a homologar. Y ahí es donde aparecen estas cuestiones de lex mercatoria, estas cuestiones de principios internacionales. ¿Sí? En ese sentido hay tres líneas distintas que están muy bien explicadas en el artículo, pero que las voy a decir rápidamente. Primero, lo que hay es un criterio de aplicar mismas soluciones para mismos problemas en distintos entornos de países. Y esto se empieza a homologar con convenciones internacionales. ¿Sí? Las primeras convenciones que se firman internacionales son para ponernos de acuerdo en una compraventa internacional. Es decir, si Argentina le vende a Uruguay, ¿cómo regula Uruguay esa compraventa? ¿Cómo regula Argentina? Busquemos soluciones para esa compraventa. Bueno, eso llevado a una convención internacional es, fijemos criterios para que todos los países que se suman a esta convención tengan las mismas soluciones. Entonces, aplicamos soluciones similares. Esto tenía el siguiente problema. En la convención era un contrato entre estados que después tenía que ser revalidado para hacer ley por cada país. Entonces hay convenios internacionales y hay que ver la adhesión de cada país al convenio, porque yo puedo firmar el convenio, pero después no tengo la adhesión. ¿Sí? Entonces, todo esto lo van a ver en derecho internacional público y después en privado. Pero ahí empezaron a ponerse de acuerdo los países de cómo hacemos las cosas. ¿Sí? Pero antes que eso, los comerciantes no esperan a que las cosas estén reguladas. ¿Sí? Los comerciantes del siglo XIII en las ferias se ponían de acuerdo de cómo resolver el problema porque no esperaban al derecho romano. Cuando hay plata atrás, las cosas hay que hacerlas rápido. Y si yo me meto en el formulismo, en el proceso, la verdad es que me quedo en el camino. Y pierdo más plata por discutir que por vender o por hacer otra transacción. Y ese principio sigue aplicándose. ¿Qué hicieron los comerciantes a nivel internacional? Se pusieron de acuerdo para fijar pautas sin tener en cuenta los estados, para fijar pautas internacionales que se apliquen en transacciones internacionales. Entonces, ahí aparecen lo que llaman los Incoterms, International Commercial Terms. O sea, términos de comercio internacional. Dictados por un organismo que es una cámara, ya no es un Estado. No es la ONU, no es la UNESCO, no es la OEA, no es la OTAN, no es nada. Es un organismo de privados, de muchos privados, de muchos lugares del mundo, una cámara de comercio internacional. ¿Sí? Si ustedes entran al sitio es cci.org en castellano o icc.org, ¿sí? En inglés, es la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué hicieron? Se pusieron de acuerdo y dijeron, che, a ver, cada vez que un chino le vende a un estadounidense, tenemos que hacer un coso así de contrato para que nos podamos poner de acuerdo de cómo resolvemos este problema. Ahora, si todos sabemos que cuando decimos una cosa, eso significa algo, bueno, le damos un contenido y solamente citamos
las condiciones que ya están pactadas para todos. Y así aparecen los Incoterms. ¿Alguien escuchó hablar de alguna vez de una compraventa CIF, FOB? CIF no es el para limpiar, es otro distinto. ¿Sí? En comercio internacional, ¿sí? FOB, si yo hago una compraventa FOB, significa free on board. Significa que el que vende se desvincula de la responsabilidad cuando lo deja arriba del barco. Y una vez que se subió al barco, es problema del comprador. O sea, ¿en qué momento dejo de pagar? O sea, ¿qué pago? ¿Qué no pago? ¿Cuándo traslado la responsabilidad del producto? Esas son cosas que están en siglas. Y que obviamente también va modificando el precio. Entonces, en lugar de ponerme a discutir con mi vendedor, dónde me lo dejás, en qué puerto, a partir de qué momento me hago cargo, quién paga el flete, quién paga el seguro, quién paga, decimos CIF, Cost, Insurance and Freight. Es decir, el vendedor se hace cargo no solamente de ponerlo a bordo, sino que paga el seguro, paga el transporte y lo deja en el puerto de destino. Entonces yo digo, FOB Buenos Aires, CIF Montevideo. Y ya con decir solamente eso me puse de acuerdo y ya todo el mundo sabe a qué me refiero. Uso y costumbre internacional. Cuando empezamos a ver todo esto, hablamos de la Lex Mercatoria. Hablamos de principios de unificación de legislaciones. ¿Sí? Y ahí aparecen entidades que se dedican a uniformar. Ahí aparece la UNIDROIT, ¿sí? que es una entidad internacional destinada a unificar las regulaciones internas de los países, es decir, a dar sugerencias. Aparece, que ya es supranacional, aparece lo que les decía, los Incoterms con las cláusulas internacionales aplicables a todos, porque ya todos lo utilizan y ya todos saben qué es. Entonces, esto se publica, y se publica en esa página, y todo el mundo sabe a qué se refiere. ¿Sí? Y es una página publicada por privados. ¿Sí? Después tenemos entidades supranacionales, aparecen el Mercosur como mercado que puede empezar a generar regulaciones, la Comunidad Económica Europea, que funciona, la Unión Europea, que funciona como un centro de regulación y que hay regulaciones supranacionales. ¿Sí? Ahí aparece la regulación supranacional respecto de contratos y que se empieza a unificar cada vez más. Entonces, ya ahí empiezo a aplicar derecho comunitario para resolver esos problemas. ¿Sí? Bueno, cuando junto todo esto, me encuentro con el concepto de Lex Mercatoria. Es decir, el derecho comercial hoy es un derecho internacional, es un derecho sin fronteras. ¿Sí? Y cada vez más podríamos decir es un derecho digital en algún punto. ¿Sí? Entonces, estos principios que regulan la materia comercial en general empiezan a alimentar este concepto de Lex Mercatoria. En algunos casos esos principios estarán tomados por estados como leyes, en otros casos no, en otros casos servirán como uso y costumbre. ¿Sí? Acá empezamos a ver la importancia de la bolilla de Cueto Rúa en Introducción al Derecho, ¿no? Es decir, fuentes del derecho, para entender que esto a veces se aplica y es derecho, aunque no haya una ley sancionada. ¿Sí? Profe, perdón que interrumpa. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Con respecto a lo que hablabas de CIF y que el comerciante era quien pagaba el seguro y demás, todas esas cosas no son negociables, ¿no? Es así y No, no. A ver, puede cambiar. es todo negociable. Al contrario, es todo negociable. Lo que tenés es un apoyo de la publicación del Incoterm que solamente diciendo CIF ya sabemos qué dijimos. Y se fue complejizando el Incoterm para dar todas las opciones. O sea, puede haber otras, ¿sí? En donde pague el seguro pero no pague el flete. CFT, ¿sí? O sea, hay un montón de otras más. Y es más, hay unos cuadritos que lo vamos a ver en compraventa, por eso tampoco lo pongo ahora como dato, pero si les interesa, entren en la Cámara de Comercio Internacional, busquen Incoterms, y van a ver que hay un cuadrito que está muy didáctico, que va pasando la responsabilidad y la asunción de los costos a medida que avanza el despacho. Está la fábrica de venta y el destinatario comprador, en los dos puntos del cuadrito. Y en el medio está el barco.
Entonces está el barco partiendo, el barco transitando, el barco llegado, la aduana de un lado y del otro, ¿sí? Entonces, a medida que va avanzando la asunción de responsabilidad de parte del vendedor, obviamente se incrementa el costo y voy fijando cláusula. Cláusula, cláusula, cláusula. Entonces, ahí es como que se publica de una manera muy fácil de entender. ¿Puedo hacer Ahora, mi pacto particular? ¿Puedo escribir las 50 páginas que puede llevarme un contrato, determinar cómo se transfieren? Sí, lo puedo hacer claramente. Es una transacción entre privados. Pero internacionalmente es muy rápido. Me pongo de acuerdo, porque si no, imagínate que ponerte a hablar de eso ya sería imposible transaccionar. ahora, Entonces, doctor, cuando yo digo costos SIF Buenos Aires, ya todo el mundo sabe qué significa. Sí, Eduardo. completando un poquito la pregunta que hizo Agustina recién, todo eso está regulado en el derecho internacional con aquellos países con los que tenemos convenios, ¿no? Porque podemos comerciar con países que no tienen convenio y ahí, ¿cómo regularíamos a través del derecho internacional justamente esas regulaciones que hacen entre países, entre empresas? Bueno, ahí están las dos diferencias que yo marqué. El Estado puede firmar un convenio, una convención internacional, digamos, ratificarla, hacer la ley local y aplicarla por derecho, o puedo también aplicar el Incoterm, que no está dictado por ningún Estado. Eduardo, lo que decía era, la Cámara de Comercio Internacional no es un ente supraestatal, es un ente privado. Son muchos comerciantes que se pusieron de acuerdo para definir cómo se determina eso. Entonces, ¿qué derecho voy a aplicar? Voy a aplicar el derecho que corresponda de acuerdo a la legislación. ¿Sí? Si hay convenio, como bien decís, aplicaré el convenio para determinar si me juzga un juez argentino, si me juzga un juez uruguayo, ¿sí? Ver qué prestación es en nuestro sistema jurídico y en el sistema jurídico uruguayo, en nuestro sistema privado. Hay normas de derecho internacional privado que determinan cuándo es competente la justicia argentina y cuándo no lo es. Pero también tengo lo escrito y también tengo normas de orden público. ¿Sí? Pero lo que te quería decir es, el derecho comercial existe más allá de lo que es ley dada. El Incoterm es un principio aceptado internacionalmente. Es un uso y costumbre aceptado internacionalmente, aunque no tenga fuente estrictamente legal. Nuestro Código Civil no dice qué es CIF, qué es FOB, pero si yo, incluso dentro del país, digo, compraventa FOB Buenos Aires, el juez que se siente a resolver ese problema no va a citar el artículo tal del Código Civil que refiere a la compraventa FOB, va a citar el artículo que dice que las partes se atuvieron a las costumbres propias consagradas por la Cámara de Comercio Internacional. Y voy a aplicar ese derecho. O sea, voy a aplicar esa manera de resolver la controversia, aunque no sea ley dada. ¿Sí? Y con respecto a eso, quizás probablemente sea una burrada lo que voy a decir, pero te lo quiero preguntar igual. No hay una intervención, por más que sea entre privados, ¿no hay una intervención por parte del Estado con el cobro de impuestos a esa persona que hace el convenio con el otro, a ese privado que hace el convenio con el otro? Por ahí no me están entendiendo. El contenido de un contrato, yo lo puedo escribir todo yo o puedo hacer referencia a otro lugar en donde ya está escrito y determinado cuál es el contenido. ¿Cómo pago impuestos? ¿Cómo pago el contrato? ¿Dónde lo vendo? ¿Qué vendo? Eso no me lo dice el Incoterm. Es decir, el contrato tiene su vida propia. Simplemente lo que hace el Incoterm es darle una significación a esa sigla para que el contenido del contrato esté integrado por pautas aceptadas internacionalmente. Es decir, no te cambia nada que... O sea, yo no tengo que estar adherido a la Cámara de Comercio Internacional para poder celebrar un contrato bajo el Incoterm. Yo te puedo vender mañana a vos un mate frío on board La Plata y te lo dejé en el puerto de La Plata y andá a buscarlo. Y vos vas y lo comprás porque sos de Santa Fe. Mandás a alguien que te lo lleve, te lo cargue en un barco y te lo lleve. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aplicando ese principio aceptado internacionalmente y regulado por una entidad supraestatal, o sea, extraestatal, diría, pero aceptado internacionalmente,
integrando nuestro contrato que es ley para nosotros. Si yo pago el impuesto del mate, o no lo pago, un problema mío. Si está Claro, ahora lo grabado, entendí mejor. si no está grabado, ¿sí? Ahora, esos contratos también pueden tener cláusulas predispuestas, doctor, ahí estaríamos en un problema, pienso, ¿no? Mirá, el problema de la cláusula predispuesta, ¿sí? Son contratos formularios en general. Son contratos cuando hay despachos de aduana, son contratos que ya tienen una formalidad propia, ¿sí? Ahora te digo algo. Vos no le vas a poder aplicar al exportador chino el derecho de consumo local, porque entre otras cosas vos no sos consumidor, te aviso desde ahora. Pero cláusula predispuesta no equivale a consumidor. ¿Sí? Vos estás comprando a nivel comercial y estás importando a nivel comercial. Y si es una compra privada, probablemente vos no te hagas traer de China algo para tu consumo personal. ¿Sí? No sé si iba a eso, Eduardo, pero tenelo presente. No, sí, no, pero está buena la aclaración, pero lo que pasa es que a lo que yo iba era que pienso, o sea, como no, más que nada apunto por ahí a una respuesta muy generalizada para ir haciendo una especie de análisis, porque como los contratos normalmente están todos predispuestos, cuando usted habló acerca de cuando establecemos un contrato con algún país, quiere decir que si hay algún contrato con cláusulas predispuestas, quiere decir que lo podemos negociar con el otro país, agregándole cláusulas que por ahí nos convienen a los dos, ¿no? Los convenios internacionales no dan contenido a los contratos. En el contrato, o sea, en el convenio internacional, cuando Argentina firma un convenio o adhiere a un convenio, a una convención internacional, lo que está teniendo es a determinadas soluciones uniformes para los conflictos. Se entiende que si no se pacta entre las partes algo distinto, que el juez competente será el del lugar donde se entrega la cosa. Yo puedo pactar en el contrato que el juez competente será el lugar del vendedor. Pero si no lo dice, ¿sí? Entonces, ¿y qué ley va a aplicar? Bueno, va a aplicar la ley del lugar donde debió entregar, no la ley del lugar donde, si se celebró el contrato en un país. Y bueno, esas son las soluciones que dan las convenciones internacionales. La Convención Internacional no me da un formulario de contrato. ¿Sí? Bien, avanzamos. Esto, lex mercatoria, esto, internacionalización del derecho comercial. ¿Sí? Ese es el bloque que acabamos de ver. Bien. Esto ya lo dijimos, pero lo repaso. ¿Sí? Nuestro Código Civil se unificó, mezcló materia civil y comercial, y perdimos, tanto los civilistas como los comercialistas, la autonomía. Antes era bien claro cuál era ley civil y cuál era ley comercial, hoy están mezcladas. Y cuando están unificadas, algo que dijimos también en la clase pasada, cuando están unificadas, ejemplo, antes teníamos compraventa civil, compraventa comercial, depósito civil, depósito comercial, mandato civil, mandato comercial, mutuo civil, mutuo comercial. Ahora hay mutuo, ahora hay compraventa. ¿Qué es esa compraventa? ¿Es civil o es comercial? En las dos. ¿Y el juez qué va a aplicar? ¿Va a aplicar principios comerciales o principios civiles? Bueno, de acuerdo a quién lo celebró y en qué contexto lo celebró. Y se acuerdan que dijimos el ejemplo, no es lo mismo una compraventa celebrada entre una persona que va a una concesionaria a comprar un vehículo que entre dos privados que concertaron la venta de un vehículo en forma aislada. ¿Por qué? Y bueno, porque en el primer caso tenemos una empresa que se dedica profesionalmente a vender vehículos y que está dentro de un sistema de comercialización de vehículos, y del otro lado un consumidor probablemente. Entonces ahí empieza a jugar el tercer plexo normativo del derecho privado que mencionábamos en la clase pasada, que es la cuestión del consumidor. Y en el segundo son dos privados que están celebrando una transacción. Y que, digamos, el juez va a considerar esa compraventa como celebrada entre dos buenos padres de familia. ¿Sí? O sea, aplicando principios generales, no aplicando un criterio de responsabilidad agravada, como le puede aplicar a la concesionaria. Esta unificación de la materia civil y la materia comercial no significa que, desde el punto de vista académico,
se haya transformado todo en lo mismo. O sea, lo que ustedes van a ver, no solamente por una cuestión de división de materias y de contratos, ¿sí? Ustedes van a ver que los contratos que van a ver conmigo este cuatrimestre, si los comparan con los contratos civiles, se van a dar cuenta que están inspirados por principios distintos. Tienen que ver más con una transacción económica más fuerte y generalmente involucran actividades empresariales. Entonces, los principios que rigen estos contratos que vamos a ver acá son principios distintos a los principios entre, por ejemplo, que hay en el Código Civil, en donde una donación generalmente es del padre con el hijo, o del tío con el sobrino, o de un comodato, donde hay gratuidad, o la compraventa de inmuebles, en donde probablemente, digamos, puede haber una situación empresarial detrás, y la vamos a ver con los fideicomisos, en relación a una empresa que se dedica profesionalmente a vender. Digo, pero la transacción particular del inmueble es una transacción civil. ¿Qué criterios utiliza nuestro código para unificar la materia civil y comercial? A ver, podría haber dicho dentro del código esto es civil y esto es comercial, y seguir definiendo dentro del código las dos materias, y por algo se llama civil y comercial. Bueno, el código no lo hizo. El código, digamos, fija una regulación, y los principios que voy a aplicar están unificados. ¿Sí? Entonces, los principios interpretativos de los contratos, los principios que hacen justamente a la fuente del derecho, tienen que ver con un criterio unificado que en algún punto flexibilizó lo que era el derecho del Código de Vélez y metió toda la impronta de lo que es el uso y la costumbre comercial, que era algo que nosotros siempre comparábamos cuando estaban los dos códigos vigentes. Decíamos la importancia que tenía el uso y la costumbre para integrar, interpretar y completar la ley en materia comercial, a diferencia del Código Civil. Bueno, hoy esas funciones de la costumbre están integradas en el Código Civil y Comercial. O sea que nuestro código unificó todo el derecho privado dentro de un solo plexo normativo, pero, digamos, desde el punto de vista académico, pedagógico, sigue estando bien claro la distinción de esto va por el lado civil y esto va por el lado comercial. Es decir, la unificación civil y comercial no hace desaparecer ni al derecho civil ni al derecho comercial desde el punto de vista estructural y pedagógico. ¿Sí? Bien. ¿Qué hizo concretamente nuestro código con el derecho comercial? ¿Sí? Esto me remite al artículo del Estatuto del Comerciante de Heredia y varios otros que está también subido en la bibliografía. ¿Qué contenía el Código de Comercio que hoy no está en el Código Civil y Comercial? Bueno, primero, el Estatuto del Comerciante. ¿Qué era el Estatuto del Comerciante? El Código Civil regulaba y decía que había personas que se dedicaban al comercio de forma habitual y profesional. Esos se llamaban comerciantes. Y esos comerciantes contaban con la presunción de que todos los actos que celebraban esos comerciantes en su vida privada patrimonial eran actos de comercio. Y por tanto estaban regulados por el Código de Comercio. Bueno, eso desapareció. Ya no está ni la figura del comerciante, ni las obligaciones del comerciante como tal, ni la presunción de que todos los actos que celebra el comerciante son comerciantes, porque tampoco hay, y ahí aparece la segunda eliminación, actos de comercio. ¿Sí? Porque no está delimitada la materia comercial dentro del Código Civil y Comercial. Ya no está definido qué es acto de comercio para ver si esto se regula por este código o por este. Como se regula por el mismo código todo, el acto de comercio ya no tiene sentido. Desaparece el registro público de comercio, como más que desaparece, le sacamos la palabra de comercio y aparece un registro público, que eso ha sido ha sido materia de grandes críticas por distintos autores, que claro, como el registro público ya va a empezar a registrar otras cosas que no son necesariamente cuestiones comerciales, como por ejemplo los contratos de fideicomiso, que pueden tener contenido civil. Bueno, en ese caso aparecen registros que ya antes lo que hacían era registrar actos de comercio, registrar situaciones comerciales como balances de empresas, como sociedades. Bueno, ahora ya no existe tal como registro público de comercio, sino que es simplemente un registro público que quedó medio ahí dando vueltas, flotando entre la materia civil y comercial. No hay una definición de ámbitos civiles y comerciales, o sea, el código no dice hasta acá es esto y a partir de acá es lo otro.
Nosotros damos derecho bancario y los contratos bancarios porque toda la vida el banco estuvo asociado al comercio. Y ustedes no van a ver en ninguna materia de contratos inicialmente civiles o privados, digamos, a un civilista hablando de derecho bancario. Y eso está clarísimo. Lo mismo puede pasar con otras materias, como por ejemplo seguros, como por ejemplo contratos de comercialización. Y bueno, si se ponen a mirar ¿qué hay atrás del seguro? Una empresa que brinda servicios de seguro, ¿sí? Prestaciones de asunción de riesgo ajeno, regulada por el Estado bajo un régimen específico y autorizada por el Estado para eso. ¿Qué pasa en los bancos? Lo mismo, pero para intermediación financiera. ¿Qué pasa en los contratos de comercialización? Lo mismo, pero lo que hay ahí es no ya una regulación estatal con una empresa que está autorizada por el Estado, sino lo que hay es una red de contratos que permiten la distribución de los bienes. Y esa red es siempre una red entre comerciantes, que obviamente que en un determinado momento concluye con una venta minorista, ¿sí? Entonces tenemos contenidos comerciales intercalados y aplicados también a institutos civiles. Y acá está la mención de lo que les hacía en la clase pasada, que es que si ustedes leen la parte general del derecho del Código Civil relativo a las personas jurídicas privadas y lo comparan con la Ley General de Sociedades, se van a encontrar con que son similares. O sea, ¿qué hizo el Código Civil? ¿Qué hizo el legislador? Tomó de la parte general de sociedades un montón de disposiciones aceptadas y las traspoló y las hace aplicables no solamente ya a las sociedades, sino a todas las personas jurídicas privadas. ¿Sí? Entonces ahí es como que tomo principios regulatorios y normativa que estaban aplicados solamente para el derecho comercial y lo llevo al derecho civil. Y en algún caso aplicaré la solución civil a materia comercial, las menos, pero puede haber alguna situación. Ahora, lo que sí está claro es que esto yo se lo estoy contando como un antecedente, porque hoy ustedes no tienen necesidad de saber por qué esto ahora se regula así, porque tiene una regulación indubitada. No hay discusión sobre si esta solución es civil o es comercial, ¿sí? Pero está bueno que sepan de dónde viene, porque ahí puede haber un tema interpretativo futuro. ¿Nuestro código regula a la empresa? Dijimos que no. Sin embargo, menciona a la empresa. Y ahí tienen una lista de artículos que menciona la empresa. En el artículo de alegría está muy bien tratado este tema. El artículo que de alguna manera tira la piedra al lago es la contabilidad. Es decir, cuáles son los sujetos que están obligados a llevar contabilidad que están definidos en el artículo 320. Son sujetos que obviamente tienen una obligación de llevar libros contables, y en el 320 hay una denunciación bastante poco precisa en materia de quiénes son los que deben llevar contabilidad, porque se habla de aquellos que tengan una actividad empresaria, ¿sí? Y aquellos que tienen una organización, ¿sí? Y habla de empresas y de organización, como si fueran cosas distintas, ¿sí? Es decir, no solamente no define empresa, sino que al enunciar quiénes son los sujetos obligados, que es donde estaría presentado por primera vez en el código la empresa en forma velada, tampoco es precisa, ¿sí? Después vamos a ver que se hace referencia a la empresa en distintas materias del código, como por ejemplo en el artículo 1010, que se habla de la posibilidad de pactar herencia futura, que eso siempre estuvo prohibido, ¿sí? Para no ver con cariño la empujadita a la vieja o al viejo para acelerar la sucesión, sino que ahora la herencia futura puede ser objeto de pactos, pero con un objetivo, que es cuando hay una empresa detrás que funciona, hacer pactos para que esa empresa se mantenga estable a lo largo de las generaciones es algo muy beneficioso. Bueno, esto es una novedad, una muy buena novedad del Código Civil y Comercial, que habilita saltar esa prohibición de pactos sobre herencia futura cuando hay una empresa detrás. Y después aparece la empresa productora en los contratos de consumo, el agente, que puede ser un empresario, ¿sí? En el contrato de agencia, el concedente, que es una organización empresaria. Cuando hablamos de masas hereditarias, de nuevo, sucesión, hablamos de masas hereditarias y la indivisión, la posibilidad de pactar que esas masas hereditarias se mantengan indivisas cuando hay una empresa detrás para mantener el valor de la empresa en marcha. En definitiva,
vamos a ver empresa a lo largo de todo el código, pero nunca regulada o puesta de un modo sistemático, ¿sí? Sino en forma así aleatoria. Yo no voy a estirarme mucho más. Todos los que saben de pedagogía dicen que tienen que ser más breves los encuentros virtuales, así que yo no voy a ir mucho más allá. Sí les pido que miren los videos, sí les pido que lean los 3 artículos recomendados en la bibliografía, porque no vamos a volver para atrás sobre esta cuestión, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar ya el martes con Fondo de Comercio, que ya es un tema específico regulado por una ley específica, ¿sí? Solamente lo que les podría decir, si quieren tomar una conceptualización de lo que es el contenido del derecho comercial hoy en la Argentina, o sea, en 2022 en Argentina, qué es derecho comercial, qué contenidos son derecho comercial, que eso también está en los artículos, pero los artículos, Diana, están en la web, o sea, están en la cátedra virtual del campus, ¿sí? Están los 3 como bibliografía del tema. Héctor Alegría, Marzorati y Heredia. Les decía, si tengo que sacarle una foto al contenido del derecho comercial hoy en la Argentina, a pesar de saber que es categoría histórica, ¿no? Así que esto se modifica continuamente, podríamos decir que el derecho comercial regula sujetos, ¿sí? Que los sujetos básicamente los sujetos que se dedican al comercio generalmente son las sociedades, que es lo que vamos a ver en esta materia con los adjuntos, ¿sí? Las personas jurídicas comerciantes serían las sociedades. Las personas humanas que se dedican al comercio serían los comerciantes, que es lo que quedó ahí dando vuelta sin una regulación específica, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos del Estatuto del Comerciante recién? Bueno, eso ahora no lo tenemos, pero sigue estando dentro de lo que sería, o sea, la persona humana que se dedica a tener un comercio, ¿sí? Yo puedo ser un empresario como persona humana. Puedo tener 2 o 3 empleados, un comercio, comprar y vender. Entonces esa actividad de organizar digamos, factores de producción para proveer bienes y servicios, me hace empresario y soy comerciante. Soy persona humana, comerciante. ¿Sí? También estoy dentro de la regulación comercial. Aunque hoy el código lo deja flotando en el aire, sin ninguna regulación específica. Después tengo actos comerciales. Como dijimos, contratos que claramente tienen un contenido comercial, a pesar de que hoy no están en un código separado. Y ahí hablamos de prenda con registro, hablamos, ¿por qué? Porque está dada por banco generalmente, todos los contratos bancarios, los contratos de comercialización. Es decir, si leemos el cronograma de clase nos vamos a encontrar qué contratos son los contratos, los actos jurídicos que se tratan por el derecho comercial, o que integran el derecho comercial. Y después nos quedaría la categoría de objetos, ¿sí? Y acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la regulación de los objetos está en el Código Civil y estuvo siempre en el Código Civil y fue siempre en materia civil. Y si ustedes quieren hacer un deporte extremo, párense frente a un profesor de Derecho Comercial, antes tenía nombre y apellido, ¿sí? Ahora ya se jubiló, pero párense frente a un profesor de Derecho real y díganle que ustedes quieren crear un nuevo derecho real, a ver qué les dice. Probablemente les vuele un diente, ¿sí? Del bife. ¿Por qué? Porque el derecho Por el sistema del numerus clausus. y tiene, claro, y tiene fundamento legal. Es decir, la ley es la que dice cuáles son los derechos reales, y por tanto es mi materia, no me la saquen, no me la toquen, me pongo violento, ¿sí? Eso es el concepto histórico del derecho real. Ahora, hay vestigios de derechos objetivos, o sea, de regulación de derechos reales para algunas cuestiones comerciales. Es decir, los comerciantes no tienen un régimen de dominio distinto al régimen de dominio general, o de usufructo, o de... la hipoteca es hipoteca para todos, la prenda es prenda para todos. Y cómo transfiero un derecho real de dominio es un tema que está regulado por el Código Civil, y que siempre lo estuvo. Ahora, en la clase que viene vamos a hablar del Fondo de Comercio. Lo que estoy vendiendo cuando vendo el Fondo de Comercio no es un solo bien, estoy vendiendo una cosa dinámica, medio pegajosa, media chiclosa que se mueve, que tiene vida propia, y lo quiero vender vivo, no lo quiero matar, no lo quiero dividir. Por ejemplo, una panadería.
Yo quiero vender la panadería funcionando, no la quiero vender separada. ¿Cómo hago para vender eso? Bueno, y ahí aparece una regulación que es comercial y que regula de alguna manera una materia objetiva, ¿sí? Relativa a objetos. Lo mismo pasa con algunas otras materias, por ejemplo, las regulaciones relativas a las marcas y patentes, que son derechos de propiedad industrial, que es históricamente derecho comercial. ¿Sí? ¿Cómo tengo derecho yo a la patente? ¿Cómo tengo yo derecho a la marca? ¿Cómo lo pierdo? ¿Cuándo la tengo que ceder? Descubrí la vacuna contra el COVID y resulta que la tengo yo solo y vendo una sola vacuna por año a 7 millones de dólares y con eso me hago millonario. No, mirá, flaco, cuando vos descubrís una vacuna y es de utilidad pública, la vamos a usar igual aunque vos no la vendas. O sea, vendela y vendela al público porque si no te la voy a sacar y la vendo yo, dice el Estado. Bueno, esta regulación es también de alguna manera un vestigio de regulación objetiva. Y después tenemos algunas cuestiones que tienen que ver justamente con también el derecho comercial, que es ciertos actos que hacen a la circulación del crédito, ¿sí? Como por ejemplo, que lo van a ver en Comercial 2, la materia de título de comercio, título de crédito, perdón, ¿sí? Letra de cambio, cheque, pagaré, ¿sí? Que son papeles de comercio, por eso me confundí, ¿sí? Y también otros títulos, como las acciones, como los bonos, como los warrants, ¿sí? Certificados de depósito. Entonces, hay toda una disciplina de ciertos actos formales que tiene también un andamiaje que también es derecho comercial, que está en otra materia. Y también, ¿qué pasa con los comerciantes que llegan al final de su vida no por un problema de extinción de la vida física, sino por un problema de insolvencia patrimonial? Y ahí aparece la ley de concursos y quiebras, que también está en Comercial 2. ¿Sí? Entonces, si ven el resumen de lo que les acabo de enunciar, y ven el programa de Comercial 1 y Comercial 2 de esta facultad, se van a encontrar con que esta es la materia comercial. O sea, que en algún momento vamos a hablar de sujetos que se dedican al comercio, que mayormente vamos a hablar de actos que se dedican al comercio, y que también vamos a hablar de algunas cuestiones residuales o objetivas con regímenes propios. Esto es lo que sería hoy el derecho comercial en la Argentina. Yo les insistí, les había prometido, para incentivarlos a la lectura, de la buena lectura, leerles alguna cosita. ¿Cuántos de acá saben jugar al ajedrez? Saben las reglas, por lo menos. ¿Uno solo? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Bueno. Les voy a leer un poema de Borges. De Borges se leen cuentos, se leen novelas, ensayos, más que novelas, pero les voy a leer un poema de Borges para que se entusiasmen con esto. Me parece extraordinario. El que sabe ajedrez lo entiende mejor, pero el que no sabe ajedrez, o sea, le sacará más jugo, pero el que no sabe ajedrez también lo puede disfrutar porque está, bueno, es Borges. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores. Las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa, peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve el jugador, y éste la pieza. ¿Qué Dios, detrás de Dios, la trama empieza, de polvo y tiempo, y sueño y agonía? Esto no se ve en Tinelli, esto no se ve en Masterchef, esto no se ve en ningún lado, muchachos. Lean. Buen fin de semana para todos. Buen fin de profe, gracias. 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 Bueno, chicos. ¿Le puedo hacer una consulta, profe?
Sí, espera que voy a pausar el...